gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar con un vídeo y decirles que estoy muy contento de estar aquí por fin en persona, en vez de estar viéndonos a través de una pantalla, que ya me parecía imposible que volviésemos a vernos en persona. Adelante el vídeo, no sé si tengo que darle yo. The magnificent lotus, beautiful and pure, thriving in dirty water and blooming with remarkable beauty, strong and robust, resilient and lasting many years, cleansing and purifying. It's nature's answer to cleaner waters. And just like the lotus, DuPont BeFree pretreatment technology offers purity with simple sophistication. It's our answer to cleaner reverse osmosis membranes. So, how does it work? BeFree has a specially designed media at its heart. It pre-treats impure water in a compact vessel by creating a constant biostatic environment that eliminates the detrimental effects of biofouling. Biostratum grows evenly in between the media top layer particles, called the stratum carrier. The media layer underneath this stratum carrier is a safeguard that ensures the discharged water is biostatic, even after the system is started up. When it reaches a certain critical mass, an automatic backwash with water and air is activated to remove excess biomass. Biomass waste is flushed out from the top of the system, while at the same time the media is retained. The BeFree system enables a compact footprint multi-deck solution designed for easy upgrade or superior new build. The BeFree vessel-based media technology enables modular configurations that are scalable to suit any capacity. Your membranes are protected with BeFree pretreatment technology. It keeps them clean. Ultimately, BeFree pretreatment technology takes away the trouble, maintenance, and expense associated with biofouling for more system uptime and a lower total water cost. DuPont BeFree, purity with simple sophistication. DuPont Water Solutions, possibility flows with us. Bueno, el producto que se ha presentado aquí no tiene nada que ver con lo que voy a presentar ahora, pero es un desarrollo de DuPont para, y digo bien DuPont, ¿no? Ni siquiera viene de Dow, ni siquiera ha sido una empresa comprada, como es lo que voy a hablar ahora, para proteger las membranas del crecimiento biológico. Es una resina. Ahí fuera hay folletos que verán, explica un poco mejor en detalle, pero no voy a perder más tiempo con eso, solamente quería que lo vieran porque el vídeo particularmente me parece muy bonito, muy fino, muy delicado. Ahora sí, voy a hablar de la ósmosis inversa en circuito cerrado. Que digamos que ahí, como se ve en la primera transparencia, se ve un águila volando. El águila representa el futuro y es que el mensaje es que por fin el futuro emprende en vuelo, como vamos a ver ahora. El por qué hace falta esta tecnología. Si nos analizamos la historia de la desalación y vemos todos los hitos que ha ido habiendo a lo largo de los años, vemos que desde el año 1978, cuando ya se hicieron las primeras membranas de multicapa delgada, el esquema de una desaladora, desde entonces hasta ahora, prácticamente ha sido el mismo. Es una caja de presión con 6, 7, en algunos casos 8 membranas. Para aumentar el factor de conversión se añade después otra segunda etapa e incluso a veces una tercera etapa. Una bomba de alta presión y ya está, siempre el diseño es el mismo. De hecho, lo único que ha habido desde el año 78 hasta el año 2008, lo único que hubo ha sido desarrollo. Los fabricantes de membranas se dedicaron a desarrollar diferentes tipos de membranas, pero en lo que es la tecnología en sí, estamos haciendo lo mismo que hacíamos en los años, principios de los años 80. En el 2008, Desalitec por fin dio un paso revolucionario, la empresa Desalitec, y patentó la ósmosis inversa en circuito cerrado. Que la primera planta se instaló ya, después de ese primer invento, de primeros pilotos, la primera planta se instaló en el 2012, y a partir de ahí ha habido un crecimiento exponencial en plantas instaladas, hasta un total de 250 plantas, y en el año 2020 fue cuando DuPont, en su ansia de comprar empresas con la última tecnología, decidió comprar Desalitec. El único cambio que ha habido es que ahora se llama Desalitec dentro de la división de Dow, en vez de terminar en Che, termina en C, Desalitec, pero es
el fundamento es el mismo que tenía y que desarrolló de Salité. El tema que hablaba de lo de hace 30 años, que estamos con lo mismo, es como si los televisores que había en los años 70 o los años 80, los teléfonos y los ordenadores, pues siguiesen siendo igual por fuera, por lo menos por fuera. Por eso decimos que, casi como esta gente ha evolucionado, debería de la música también evolucionar. El por qué hay necesidad de esto. Por un lado tenemos la industria de alimenticia y de bebidas, como es el caso de este ejemplo de Coca-Cola, necesita optimizar el consumo del agua. Estamos luchando por la sostenibilidad a nivel industrial, con lo cual el agua que se necesita para producir algo, hay por ahí un vídeo y una presentación de cuánto agua hace falta para producir un pantalón vaquero, cuánto agua hace falta para producir 1 litro de leche o para pasteurizar 1 litro de leche. En este caso está el ejemplo de Coca-Cola y la mentalidad que tiene Coca-Cola, que ha logrado desde el año 2004 hasta ahora en reducir, para producir 1 litro de Coca-Cola necesitaba 2,7 litros y ahora ya va por 1,92 litros. Esa es la tendencia. Otra tendencia industrial es el vertido cero, el que los vertidos sean cada vez menores y el usar bien el agua. Y luego el tema de las aguas residuales urbanas. El poderlas usar, ya vimos antes la gota del agua que tenemos en el mundo, que es ínfima. La población sigue creciendo. Dentro de unos años, en el año creo que 2050, si no recuerdo mal, vamos a ser el doble de los que somos ahora. O sea, y el agua seguirá siendo la misma. Desde la época, desde hace 4.500 millones de años que existe la Tierra, no ha habido aportación de agua desde fuera de la Tierra. Ni hemos inventado, bueno, si se puede hacer agua, pero sale tan caro que no se va a hacer nunca el fabricar agua con el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, lo que decía antes del esquema de una desaladora, esta es la planta desaladora típica. Imaginemos que estamos hablando de una desaladora de un agua de reutilización, de un terciario, por ejemplo. Tenemos una bomba de alta presión, tenemos un sistema en doble etapa, con una doble etapa podríamos llegar al 75%, en este caso estamos viendo que son cajas de presión de 7 membranas, y vemos cómo el color azul empieza por el azul celeste, no me atrevo a tocar, el azul celeste que sería el agua con menos concentración de sales, cómo se va oscureciendo, porque la concentración de sales a lo largo de todo el proceso se va incrementando. En estos casos, el factor de conversión va a depender de la longitud del sistema. O sea, si del 75% que puede tener este diseño, queremos pasar a un 80 o a un 85%, en estos casos habría que añadir una tercera etapa. ¿Cuál es la desventaja de eso? Y que estamos acostumbrados a vivir con ella, es que la bomba hay que diseñarla para que la membrana última de todas, la de más azul, produzca un permeado. Entonces, precisamente al final, que es cuando más concentrado está, que es cuando requerimos más presión y la bomba va a darnos, por toda la pérdida de carga del sistema, menos presión. O sea, es una especie de contrasentido. Lo contrario pasa con los caudales, el flujo y el flujo. El flujo es mucho más laminar en la última membrana, que es cuando más sal hay. O sea, si se va a producir una incrustación salina, va a ser ahí. Y en las primeras membranas, como tenemos la bomba de muy alta presión, lo que producimos, para poder llegar a la última, lo que producimos es un flujo específico muy elevado, con lo cual la primera membrana se nos va a ensuciar más. O sea, va a haber un ensuciamiento en la primera membrana excesivo y un riesgo de incrustación en la última membrana. Sí, entonces la idea, a mí me pasó, yo podía haber sido el inventor de esto, lo que pasa es que se me escapó, porque en una planta terciaria de las primeras que se hicieron en España, me acuerdo que teníamos un problema, que habíamos diseñado, tenía una ultra de pretratamiento. Y entonces dijimos, pues una ultra, el agua va a estar estupenda, podemos diseñar con un flujo específico casi como de un agua salobre. Y diseñamos con un flujo específico de 26 LMH, que hoy en día no lo haríamos. Hoy en un terciario lo recomendable es diseñar a 21 LMH. Todos lo sabemos más o menos. Pero bueno, estamos a 26. La ultrafiltración resultó no ser tan panacea como creíamos, ni tan maravillosa como creíamos. Y la ósmosis no había quien se ensuciaba todo, nada más lo veíamos como el manómetro, la presión subía, pero enseguida era visible. Y se nos ocurrió lo que estábamos ahí, la verdad es que no sé si se me ocurrió a mí decir, oye, si aumentamos
el flujo y recirculamos para aumentar la conversión, aumentamos el flujo lo hacemos menos laminar, digamos, no se llega a ser turbulento, pero sí se hace menos laminar y a lo mejor esto favorece que no se ensucien tanto las membranas. Entonces se instaló una recirculación, no total, no nos por supuesto en aquella época nadie se atrevía a eso, y mejoró, con lo cual ahí está la base de esta idea. En este caso, el factor de conversión, cuando cerramos el circuito y vemos que todo el concentrado se recircula, hay una bomba de recirculación y está la bomba de alimentación, el sistema ya no va a depender de la longitud, el factor de conversión no va a depender de la longitud del sistema, va a depender del tiempo que tengamos esto funcionando en circuito cerrado. Con lo cual es mucho más flexible el sistema. Vamos a ver una animación de esto. Así sería como funciona. Durante unos de 6 a 60 minutos. Esto, el factor de conversión depende del tiempo. Entre más tiempo estamos, lo máximo que se recomienda en esto es llegar, ya con agua, todo dependerá de la calidad del agua y todo esto, al 98% de factor de conversión, que sería impensable con la ósmosis. Y el funcionamiento, esto va a estar en funcionamiento durante unos, vamos a decir, 60 minutos, con el circuito totalmente cerrado. Al final, cuando ya se alcanza, esto es totalmente automático, cuando ya se alcanza el factor de conversión al cual hayamos diseñado, al cual deseemos llegar, por ejemplo, el 90%, automáticamente la válvula que está cerrada se abre y estamos todo el rato drenando todo el concentrado hasta que la conductividad del concentrado se iguale a la alimentación, momento en el cual se volvería a cerrar. Ven que se produce permeado, incluso así, aunque esté totalmente abierto la salmuera, siempre se produce un 20% de permeado, más o menos. O sea, una conversión del 20% siempre. O sea, el funcionamiento es continuo de cara a la producción de permeado. Decía que cuando alcanzamos sabemos que hemos evacuado toda la salmuera, se cierra otra vez y volvemos a empezar. El ciclo anterior vemos que es un ciclo de 1 minuto y medio, o sea, un ciclo bastante corto. Y así es el funcionamiento de esto. Visto en gráfica, ¿qué ocurre? Vemos lo que ocurre. No sé cómo voy de tiempo. Cuando me digas, yo corto. Vale, pues 5 minutos me da tiempo. Si vemos aquí en el eje de las Y, vemos está el factor de conversión volumétrico y en el eje de las X está el tiempo. Esto es una planta típica con un 90% de conversión y con ciclos de 40 minutos. Vemos cómo va subiendo el factor de conversión conforme se va produciendo permeado hasta llegar a ese 90%, momento en el cual está programado para que se abra la válvula y volvemos a empezar en ese diente de cierre. Las líneas rectas representan la presión, podría representar también el concentrado, que también sería lineal. La presión de trabajo, vemos que al principio la presión es baja, no usamos una sobrepresión como se usa en un diseño de ósmosis normal, no hace falta, y solamente usamos la presión más alta al final cuando ya llegamos al 90%, que sería la correspondiente al 90%. Con esto se ve, por un lado, el ahorro energético que puede haber con esto. Hay un ahorro energético de un 35% frente a un sistema convencional de ósmosis inversa. Por otro lado, también aquí vemos cómo de variables en una planta que diseñemos con la doble tapa o la triple tapa, es un diseño totalmente inflexible. Como haya variación en el agua de alimentación, ya no nos vale, tenemos que cambiar cosas. Sin embargo, con esto podemos variar lo que queramos. Y la situación estática que ocurre en un diseño tradicional de ósmosis inversa es tal que para un organismo vivo le es facilísimo adaptarse a esas condiciones estáticas para crecer y para desarrollarse dentro de la superficie de las membranas. En este caso es imposible porque es tan variable que al organismo no le da tiempo. Está ahí primero con poca salinidad, luego de repente concentrado, primero poca presión, luego mucha presión. Deciden irse, no van a crecer luego. Hay, y está demostrado, un gran control de la biología dentro de estos procesos. Si ahora ponemos la misma gráfica, pero vamos a ver qué pasa con las sales, porque claro, se va a concentrar tanto que podemos pensar, bueno, si llegamos al 98%, al final va a haber incrustación salina seguro. Ahí vemos en la línea amarilla, vemos que es la saturación de sílice.
El problema lo tendríamos cuando la sílice llega al 100% de saturación, o sea, aproxima al 100%. Bueno, ahí vemos que llega, en este caso, a 120. Bueno, a partir del 100% de saturación va a precipitar la sílice. Lo que pasa es que en el mecanismo de cristalización, en el mecanismo de incrustación salina, no es inmediato, requiere un tiempo, tiene que estar a esa determinada concentración por un tiempo. En este caso, este es el caso de la sílice, y esa franja rosa que se ve ahí es una franja de 10 minutos. Digamos que va a estar por encima del 100% de saturación solamente 10 minutos. En el caso de la sílice, para poder formar los primeros cristales de sílice, tiene que pasar y estar en esas condiciones por lo menos media hora, o aproximadamente media hora. Vale, ya estoy terminando. Con lo cual vemos que también favorece el que no haya incrustación salina, a pesar de que nuestro raciocinio nos diga que si hay tanto factor de conversión, pues puede haber precipitación. No, al contrario. Digamos, estas son las ventajas. Ya he nombrado casi todo, con lo cual lo voy a ir rápido. Las tres grandes ventajas son que es un sistema fácil, no es nada sofisticado porque va a funcionar solo, se autorregula. Si varía el agua de alimentación, hay un ejemplo aquí ahora de una planta que varía de 200 microsiemen a lo largo del año a 2000 microsiemen. Hay plantas en España que les ocurre eso. Tenemos el caso del Ataval, que varía de 600 a 6000 miligramos litro. Este se autorregula y cambiaría, simplemente iría cambiando el factor de conversión. Luego que lo que acabo de decir, que es fiable, y luego que es eficiente. Yo quería, bueno, esto está ya en el programa de Wave, está. Estos son los ejemplos que ya para terminar, esto es una de las de Coca-Cola, que lo que quieren es reducir el consumo del agua. Ya Coca-Cola ha comprado 6 plantas de estas. No me la ha comprado a mí, pero la ha comprado en el mundo. Este es el caso en el desierto de Arizona, que es un proceso industrial donde el problema que tenían era la frecuencia de limpieza. Se reduce la frecuencia de limpieza con este sistema muchísimo. De plantas, creo que esta limpiaba, lo pone por ahí, no sé, 4 veces, de 16 veces al año, pasó a limpiar 4 veces al año, o sea, la cuarta parte. Y luego la planta esta Esta es una que está en California y que es una salinidad variable. Ahí vemos en color oscuro la conductividad de entrada, cómo va variando a lo largo de los días y cómo automáticamente la CCRO varía la conversión según haya más o menos salinidad. La variación de conversión va desde el 75% hasta el 95%. Y yo ya lo digo por terminado. Muchísimas gracias.